Buenos días, mi nombre es Ángeles Pagano y vengo a dar una breve explicación a los siguientes ejercicios de dinámica. Describir los procedimientos para resolver los ejercicios de dinámica aplicando las leyes de Newton según el material audiovisual suministrado. 1. Dado el esquema de la figura, determinar las fuerzas que actúan sobre cada una de las cajas que se muestran, aplicando los procedimientos para la resolución de los problemas de las leyes de Newton y calcular la aceleración que adquieren cada una de ellas. Expresa el resultado de manera analítica. Siguiente problema. Dado el esquema de la figura, calcular la aceleración de ambas masas sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es 0.1. La masa A corresponde a su masa corporal y la masa B corresponde a 1/3 de su masa corporal. Siguiente problema. Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre poleas, sin fricción. La aceleración del sistema es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y las superficies son rugosas. Calcular: A. Las tensiones en las cuerdas. B. El coeficiente de razonamiento entre los bloques y la superficie. Suponga que el mismo coeficiente de rozamiento para ambos bloques. Podemos observar que se está aplicando una fuerza para mover las cajas presentadas en la gráfica. Hacemos un diagrama del cuerpo libre y mostrando la fuerza que actúan en ellas, que sería peso, normal, tensión, roce y elástica. Dibujamos un sistema de referencia en cada uno de los cuerpos para descomponer fuerza a menos de ser necesario. Hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, aplicando esta fórmula que sería fuerza de fricción por fuerza de coseno del ángulo, que nos da la sumatoria de la fuerza sobre la masa A y la fuerza masa B, ya que se están moviendo las cajas a un mismo tiempo. Buscamos la sumatoria de la fuerza en Y y la igualamos a 0, ya que no están haciendo ningún movimiento ni arriba ni abajo. El movimiento es horizontal. Se busca la fuerza en el eje Y, que sería la fuerza normal menos el peso por gravedad, menos la fuerza que se está aplicando por el seno del ángulo. Como último paso, despejamos que sería aceleración es igual a la fuerza normal por el coeficiente de razonamiento A por más el coeficiente de rozamiento B, más la fuerza del coseno del ángulo, dividido entre masa A y masa B. Y con esto podemos solucionar los siguientes ejercicios. Para este siguiente ejercicio vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Para resolver esto vamos a observar nuestros bloques y vamos a trabajar de manera independiente, primero con el de 7 kilogramos, luego con el de 5 kilogramos, observando cuáles son las fuerzas que afectan cada uno de estos bloques. Para la solución de este problema vamos a graficar para así hacer unos ajustes y nos piden calcular la aceleración y la tensión. El peso va a ir verticalmente abajo, que para calcular el peso sería W igual a masa por gravedad, dando un peso de 68.67 newton. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Este bloque no nos dice a dónde se mueve, es decir que si nos da negativo es al lado contrario, sería al lado izquierdo. Y aquí mostramos la segunda gráfica y tercera gráfica. Como pueden ver, tenemos una tensión de cuerda sobre el eje X, como también Fk en el eje Y positivo. Tenemos una fuerza normal y un ángulo, que es decir, un vector que está separado del eje Y negativo y tiene un ángulo de 60 grados. Mostramos la cuarta gráfica y hacemos la suma de los ángulos. Ya teniendo eso, hacemos la sumatoria de la fuerza en X. Aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y eso lo tenemos que igualar al movimiento del objeto. Sacamos la fuerza normal. Teniendo todo eso, nos queda
una incógnita que es tensión y aceleración. Para sacar estos cálculos, que sería la aceleración y la tensión, debemos utilizar de guía los pasos del ejercicio anterior. En este caso, la fuerza normal es 59.46. Y ahora vamos a trabajar con la caja de 5 kilogramos, que vamos a utilizar la fórmula que sería masa por gravedad, que sería 5 por 9.81, que nos daría un total de 49.05 newton. Esta caja va a trabajar sobre el eje Y. Y ya siguiendo los pasos de los ejemplos anteriores, esto nos daría un total de aceleración de 0.730 metros sobre segundo al cuadrado y una tensión de 45.4 newton. Para la solución de este ejercicio tenemos tres masas, que sería la masa 1 de 10 kilogramos, la masa 2 de 5 kilogramos y la masa 3 de 3 kilogramos. Ok, aquí tenemos dos tensiones, que es la tensión 1 y la tensión 2, y un ángulo de 25 grados. Para ello vamos a graficar en el eje de coordenadas la masa 1, masa 2 y masa 3, cada una de ellas, la cual la de 10 kilogramos trabaja sobre el eje Y, la masa 2 que trabaja sobre el eje X y la masa 3. Para ello, ya teniendo estos cálculos, vamos a seguir los pasos anteriores de los ejercicios pasados, mayormente el ejercicio número 1, y teniendo todo esto en cuenta, la tensión 1 nos da 74,5 newton y la tensión 2 que nos da 34,65 newton. Y esta sería la resolución de los problemas de dinámica.